Algunos niños ven formas en las nubes. Hannah Miller, de 7 años, ve historias en los números. Mientras la mayoría de los alumnos de segundo de primaria tienen dificultades con las matemáticas básicas, Hannah detecta patrones que incluso los ordenadores pasan por alto. Verán, el padre de Hannah es detective, y sus archivos de casos sin resolver están llenos de números, fechas, horas y números de identificación que no llevaban a ninguna parte, hasta ahora. Una tarde cualquiera en la comisaría, Hannah echa un vistazo a un archivo de un caso de hace 15 años que está en el escritorio de su padre. Lo que observa en esas páginas polvorientas no es simplemente otro número, es un patrón tan obvio que había estado oculto a plena vista durante más de una década, un patrón que conduciría a uno de los descubrimientos más impactantes en la historia del departamento. Su padre pensó que solo estaba jugando con los números, como siempre hacía, no podría haber estado más equivocado. Todos los padres piensan que su hijo es especial, pero a veces aparece un niño que realmente desafía toda explicación. Hannah Miller era una de esas niñas. Mientras la mayoría de los alumnos de segundo de primaria en la escuela primaria Pine Grove estaban aprendiendo a contar de 10 en 10, Hannah ya resolvía problemas complejos de multiplicación mentalmente. Pero esta no es simplemente otra historia sobre una niña genio. Esta es la historia de cómo una inocente observación desentrañaría un imperio criminal que había desconcertado al FBI durante más de una década. El detective David Miller siempre supo que su hija era diferente. Recordaba el día en que Hannah, con tan solo 4 años, se detuvo frente a su nueva casa y anunció: «Papá, 1458 es especial, es un cuadrado perfecto por 2». Se rió hasta que su esposa, profesora de literatura, insistió en que comprobara las cuentas. Hannah tenía razón. A los 5 años, recitaba números primos por diversión. A los 6, podía resolver problemas matemáticos complejos más rápido de lo que la mayoría de los adultos podían introducirlos en una calculadora. Pero lo que hacía a Hannah verdaderamente única, no era solo su habilidad con los números, sino la forma en que los veía como viejos amigos, cada uno con su propia personalidad e historia que contar. «Los números son como las personas, papá», decía, jugando con sus trenzas castañas mientras estaba sentada en su escritorio después del colegio. «Todos tienen secretos. Solo tienes que escuchar atentamente». El detective Miller sonreía y le revolvía el pelo, sin darse cuenta de que esas palabras inocentes pronto adquirirían un significado completamente nuevo. Comenzó un martes por la tarde de octubre. Hannah estaba en su lugar habitual en el escritorio de su padre, rodeada de sus deberes y los archivos de sus casos. El detective Miller estaba revisando casos sin resolver, los que le quitaban el sueño, los que parecían imposibles de resolver. Fue entonces cuando la vocecita de Hannah interrumpió su concentración. «Papá, estos números suman 42». Apenas levantó la vista de su trabajo. «Qué bien, cariño». Sus ojos habían captado algo más, otro documento, otro conjunto de números, luego otro, y otro. «Estos también, papá, y estos, todos suman 42». Algo en su voz hizo que el detective Miller se detuviera. ¿Sería posible? ¿Podría su hija de 7 años haber notado algo que docenas de investigadores entrenados habían pasado por alto? El caso que estaba mirando tenía 15 años. Una de las mayores estafas de inversión en la historia del estado. Richard Cooper, un carismático asesor financiero, había desaparecido después de dirigir un esquema Ponzi masivo que había devastado a cientos de familias. Les había robado los ahorros de toda su vida, sus fondos de jubilación, el dinero para la universidad de sus hijos, y luego se esfumó sin dejar rastro. El detective Miller decidió complacer a su hija. La dejó mirar más archivos relacionados con el caso, números de la seguridad social, cuentas bancarias, fechas, cualquier cosa con números. Hannah trabajó diligentemente, sus deditos recorriendo las páginas, sus labios moviéndose en silencio mientras sumaba. Durante una semana, pasó las horas después del colegio en su escritorio, rodeada de papeles cubiertos con sus coloridos cálculos. Otros detectives pasaban, sonriendo al ver a la niñita jugando a ser detective con su padre. Pero Hannah no estaba jugando. Una semana después, extendió su trabajo sobre el escritorio de su padre. «Mira, papá, he encontrado más. Cada vez que alguien cree haber visto al hombre malo, los números suman 42».
El detective Miller sintió un escalofrío que le recorría la espalda mientras miraba el trabajo de su hija. ¿Podría haber dado con algo? ¿Está a punto una genio de 7 años de resolver un caso de hace 15 años? Introdujo los números en la base de datos. Esta vez, buscando específicamente números de la seguridad social donde los dígitos sumaran 42. Lo que encontró le hizo temblar las manos. Surgió un patrón, una serie de identidades en varios estados, todas conectadas por esta simple constante matemática. El rastro les llevó a un tranquilo instituto de las afueras, a 2 horas de distancia, donde un querido profesor de matemáticas llamado James Parker había estado enseñando durante los últimos 3 años. Un hombre conocido por su mente brillante y su capacidad para hacer bailar los números. Un hombre que recientemente había comenzado a ofrecer asesoramiento financiero a los padres de sus alumnos. A medida que el detective Miller profundizaba, las piezas comenzaron a encajar. Los antecedentes de James Parker parecían perfectos, casi demasiado perfectos. Sus credenciales eran impecables, sus referencias excelentes. Pero había algo en la forma en que todo encajaba que inquietaba al detective Miller. Entonces, llegó el gran avance. El padre de un antiguo alumno había invertido $50,000 en una de las oportunidades de inversión exclusivas de Parker. El papeleo parecía legítimo, los beneficios prometidos eran impresionantes pero no descabellados. Todo parecía legal, excepto por una cosa, el número de cuenta bancaria en los documentos de inversión. Al sumar sus dígitos, sumaban 42. La investigación reveló a un depredador calculador. Durante las reuniones de padres y profesores, Parker mencionaba casualmente su experiencia en finanzas. Escuchaba con simpatía mientras los padres compartían sus preocupaciones sobre la matrícula universitaria o los ahorros para la jubilación. Luego, unas semanas más tarde, se acercaba a ellos con una oportunidad de inversión exclusiva, una que parecía demasiado buena para dejarla pasar. Su discurso siempre estaba perfectamente adaptado a sus víctimas. Para las madres solteras hacía hincapié en la seguridad a largo plazo. Para las familias con deudas médicas prometía rentabilidades rápidas. Para los padres preocupados por los fondos para la universidad, ofrecía paquetes especiales de inversión educativa. Cada propuesta estaba meticulosamente elaborada para aprovecharse de sus miedos y esperanzas específicos. Ya había recaudado más de $2 millones en inversiones. El dinero fluía hacia cuentas en el extranjero, listo para desaparecer tal como lo había hecho tantas veces antes. El número 42 no era aleatorio. Era su forma de recordar todos sus números de la seguridad social. Era lo que unía todas sus mentiras, lo que le permitía saber siempre dónde se encontraba. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando pasaron el software de reconocimiento facial por la foto del carnet de conducir de Parker, rejuveneciéndola 15 años. James Parker era Richard Cooper. Cuando el FBI arrestó a James Parker en medio de su clase de cálculo, encontraron pruebas que lo vinculaban con 5 estafas de inversión diferentes en 3 estados. En cada caso, había utilizado números de la seguridad social y cuentas bancarias donde los dígitos sumaban 42. En cada caso, se había dirigido a aquellos que menos podían permitirse perder sus ahorros. Gracias al descubrimiento de Hannah, los investigadores pudieron congelar cuentas y recuperar millones en activos ocultos. Si bien no todas las víctimas de Cooper pudieron ser indemnizadas por completo, su inocente observación evitó que innumerables familias más fueran víctimas de sus estratagemas. Hoy, Hannah todavía se sienta en el escritorio de su padre después del colegio, haciendo sus deberes rodeada de archivos de casos. Pero ahora, cuando dice que los números tienen historias que contar, su padre escucha con un poco más de atención. Porque a veces los rompecabezas más complicados tienen las soluciones más sencillas. A veces, los criminales más sofisticados pueden ser atrapados por las observaciones más inocentes, y a veces, se necesita la forma pura de un niño de ver el mundo para detectar lo que todos los demás han pasado por alto. Y en cuanto a Hannah, ella simplemente lo ve como otra historia que sus amigos los números le ayudaron a contar. Música. Desvanecimiento suave.